A los 49 años, Graciela tenía 180 pesos en la cartera. 180. Y 3 sobres de papel que iban a cambiarle la vida para siempre. Lo que hizo con esos sobres en 60 días es tan sencillo que da vergüenza no haberlo pensado antes. Quédate, porque si alguna vez abriste tu bolsa buscando dinero y solo encontraste recibos vencidos, esta historia es tuya. Si alguna vez le dijiste a tus hijos, ahorita no hay, y te fuiste al baño a llorar sola para que no te vieran, esta historia es tuya. Si trabajas todos los días y al final del mes no sabes a dónde se fue todo, si sientes que el dinero te resbala entre los dedos como agua y nunca alcanza, nunca, aunque trabajes más, aunque te levantes más temprano, aunque te acuestes más tarde, esta historia es completamente tuya. Hay mujeres en este país que trabajan con todo el cuerpo, con las manos, con los pies, con la espalda, que no se enferman porque no pueden, que no descansan porque si descansan, todo se detiene, que llevan las cuentas en la cabeza desde que abren los ojos, el gas, la luz, la quincena de la escuela, el medicamento de la mamá, el mandado. Graciela era esa mujer y estaba a punto de descubrir algo que nadie le había enseñado. Algo que no está en ningún libro caro ni en ningún curso. Algo que aprendió de la manera más inesperada, en el lugar menos pensado, de la boca de alguien que casi ni conocía. Graciela Mendoza tenía 49 años y vivía en Ecatepec, Estado de México, en una casa de bloc sin pintar que ella y su mamá habían levantado ladrillo a ladrillo hace más de 20 años. Trabajaba como cocinera en una fonda del Mercado Juárez. Entraba a las 7 de la mañana y salía cuando el último cliente pagaba, que a veces eran las 4 de la tarde y a veces las 5:30. Hacía guisados, sopa de pasta, arroz, frijoles de olla. Sabía cocinar con lo que hubiera. Eso lo había aprendido de la necesidad. Tenía 2 hijos. El mayor, de 22 años, estaba tratando de terminar la prepa en línea mientras trabajaba en una bodega. La menor, de 16, estudiaba y ayudaba en la casa. Graciela era el centro de todo, el eje, la que resolvía, la que organizaba, la que aguantaba. Su sueño era uno solo, tener su propia fonda, no grande, no con mesas de mantel, solo un local chico, limpio, con sus ollas propias y su menú escrito a mano en un pizarrón. Ese sueño lo traía desde los 30 años y seguía esperando, guardado, como ropa buena que no se usa para no gastarla. Lo que muy poca gente sabía de Graciela es que guardaba un cuaderno viejo en el cajón de su buró. En ese cuaderno llevaba sus cuentas, entradas, salidas, lo que debía, lo que le debían. Lo había empezado 6 años atrás con buena intención, pero el cuaderno, con el tiempo, se había convertido en una lista de derrotas, números que no cuadraban, meses que terminaban en rojo, planes que nunca se cumplían. El cuaderno le daba miedo. Hacía semanas que no lo abría. El derrumbe llegó un viernes de febrero. Graciela había tenido una semana pesada. La fonda había estado llena, lo cual debería ser buena noticia, pero el dueño le había dicho que ese mes no podía darle el adelanto que ella le pedía cada quincena para completar los gastos. Ahorita no puedo, Graciela. Ya sabes cómo está la cosa. Ella asintió. Salió sin decir nada. Camino a casa paró en la tienda de la esquina a comprar leche y tortillas. Metió la mano a la bolsa, sacó los billetes que traía, los contó 2 veces. 180 pesos. Con eso tenía que llegar al martes, que era cuando cobraba. Compró la leche, no compró las tortillas. Caminó a casa con la cabeza gacha y una sensación en el pecho que no era exactamente tristeza. Era algo peor, era vergüenza. Esa noche, cuando los hijos ya dormían, Graciela abrió el cajón del buró, sacó el cuaderno, lo abrió en la última página escrita y lo leyó todo, lentamente, desde el principio del mes. Y ahí fue cuando descubrió algo que le cayó como un balde de agua helada.
No era que el dinero no alcanzara, era que ella nunca había sabido a dónde se iba. Había entradas, buenas entradas, considerando lo que ganaba, pero las salidas eran invisibles. Pequeños gastos aquí y allá que nunca había contado como gastos. El antojo del camino, el regalo de cumpleaños de último momento, la cooperación de la escuela, el medicamento que se acabó. Cosas que en el momento parecían urgentes y necesarias, pero que sumadas, al final del mes, se comían todo. Ella no era mala administrando. Simplemente nunca había administrado de verdad. Solo había sobrevivido. Se quedó sentada en la cama con el cuaderno abierto sobre las piernas. Cerró los ojos y por primera vez en muchos años, permitió que el miedo dijera su nombre completo. Tenía 49 años. En un año cumplía 50 y no tenía nada ahorrado, nada. Ni para una emergencia, ni para su retiro, ni para el sueño de la fonda, nada. Las semanas siguientes fueron las más oscuras que Graciela recordaba desde que murió su mamá. Se levantaba, trabajaba, regresaba, cocinaba para sus hijos, se acostaba. Y por dentro, cargaba algo que no le contaba a nadie, una mezcla de miedo y de rabia y de una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Cómo llegué hasta aquí? Empezó a comer menos, no porque estuviera a dieta, sino porque en la fonda la comida de los empleados era lo que sobraba, y a veces no sobraba mucho, y ella prefería que sus hijos comieran bien en casa. Se dijo que no tenía hambre, pero sí tenía, solo que el orgullo dolía menos que admitirlo. Un domingo de marzo, Graciela llegó a la conclusión de que no tenía caso seguir intentando, que a su edad ya no había forma de cambiar, que las mujeres como ella nacían para trabajar y morirse trabajando, y que pensar en otra cosa era hacerse ilusiones. Esa tarde, sacó el cuaderno del cajón, lo llevó a la cocina, lo puso sobre la estufa. No lo quemó, pero lo estuvo mirando un buen rato como si pudiera. Luego lo guardó de nuevo, se sentó en una silla y lloró sin hacer ruido, con las manos apretadas sobre la boca, como siempre, para que nadie la oyera. Fue en el mercado, un lunes por la mañana temprano, mientras Graciela compraba jitomate para el guisado del día. La señora estaba en el puesto de junto, eligiendo chiles secos con una calma que a Graciela le llamó la atención. Era una mujer grande, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una falda de flores hasta los tobillos. Cargaba una canasta de palma en el brazo. Se movía despacio, pero con una seguridad que hacía que todo alrededor pareciera acelerado e innecesario. Graciela no sabe por qué le habló. Quizás fue porque llevaba semanas sin hablarle a nadie de verdad. «Perdone, señora, ¿sabe si esos chiles son picosos?» La señora la miró de verdad, no de reojo, sino de frente. «Muy picosos, pero valen la pena». Y luego, sin que Graciela dijera nada más, la señora añadió: «Tú traes una carga que no es de jitomates». Graciela se rió por reflejo, dijo que no, que estaba bien. La señora no respondió, solo siguió eligiendo sus chiles. Pero cuando Graciela fue a pagar y a seguir su camino, la señora la alcanzó y le puso algo en la mano. 3 sobres de papel, chicos, doblados, sin nada escrito afuera. «Ábrelos en casa, uno por uno». Graciela los miró. Iba a preguntar algo, pero la señora ya se alejaba entre los puestos, con su canasta de palma y su falda de flores, sin voltear. Graciela se quedó con los 3 sobres en la mano durante un momento, los metió a su bolsa, siguió su día. La señora se llamaba Doña Soledad. Graciela lo supo porque la encontró 2 semanas después en el mismo mercado y le preguntó. Doña Soledad había sido costurera toda su vida. A los 52 años había abierto su propio taller de costura en su propia casa, en Chimalhuacán. Tenía 5 máquinas y daba trabajo a 3 mujeres del barrio. No lo contó como un logro, lo contó como lo que era, una decisión que tomó cuando ya no tuvo miedo de tomarla. Graciela le preguntó qué había dentro de los sobres. Doña Soledad la miró con esa calma que lo llenaba todo. Lo que ya sabías, solo que nadie te había dicho que lo sabías. Graciela llegó a su casa esa noche
y sacó los 3 sobres de su bolsa. Los puso sobre la mesa de la cocina. Hirvió agua para un té. Se sentó. Abrió el primero. Adentro había una hoja doblada, escrita a mano, con letra grande y clara. Decía una sola cosa: divide lo que entra en 3 partes. Una para vivir, una para deber menos, una para ti. Nada más. Graciela lo leyó 3 veces. Pensó que era demasiado simple. Pensó que no podía funcionar. Pensó en todas las razones por las que no alcanzaba. Y luego se quedó callada un momento y pensó: ¿y si lo intento? Al día siguiente, cuando cobró su quincena, hizo algo que nunca había hecho. Antes de gastar un solo peso, dividió el efectivo en 3 partes sobre la mesa. Una parte para los gastos de la casa. Una parte, aunque fuera chica, para una deuda que traía cargando, y una parte, aunque doliera, para un sobre que guardó en el cajón, debajo del cuaderno. El primer aprendizaje llegó sin que nadie se lo explicara: que el dinero que no separas antes de gastarlo no existe, desaparece, y que apartar, aunque sea poco, antes de todo lo demás, es el único gesto que le dice a tu vida que también cuentas tú. 2 semanas después, abrió el segundo sobre. Decía: anota todo lo que sale, aunque sea una paleta. El que no sabe a dónde va el dinero, tampoco sabe a dónde va su vida. Graciela sacó el cuaderno del cajón, el que había querido quemar, lo abrió en una página nueva y empezó a escribir todo: el camión, el detergente, el chile que compró de más, las quesadillas que compró porque no tuvo tiempo de cocinar. Al final de la primera semana, miró los números. Vio, por primera vez con claridad, la forma exacta de su problema. No era que ganara poco, era que había docenas de pequeños hoyos por donde se escapaba todo, y ella nunca los había visto porque nunca los había mirado de frente. Ese fue el segundo aprendizaje: que ver la verdad duele, pero vivir sin verla duele más. El tercer sobre lo guardó para el final del mes, como doña Soledad le había dicho sin decírselo, porque en el sobre mismo venía una indicación escrita: ábrelo cuando ya hayas cumplido los primeros 30 días. Fueron 30 días muy difíciles. Hubo momentos en que quiso romper los sobres y olvidarse de todo. Un viernes que el camión se descompuso y tuvo que tomar taxi, y se gastó del sobre de gastos lo que había guardado con tanto trabajo. Lloró. Pensó que no servía para esto. Pero el lunes siguiente volvió a dividir. Más chico esta vez, porque había menos. Pero volvió. Hubo una tarde en que su hijo mayor le pidió dinero prestado para una urgencia. Ella lo miró. Sabía que si daba de ese sobre, se rompía todo. Fue el momento más difícil, elegir entre ayudarlo a él y cuidarse a ella. Le dijo que no tenía. Él no dijo nada malo, solo asintió y buscó otra solución. Y Graciela se fue al baño, cerró la puerta y estuvo 10 minutos con los ojos cerrados, diciéndose a sí misma que no era mala madre, que poner un límite no es abandono, que si ella se hunde, todos se hunden con ella. Ese fue el cuarto aprendizaje: que cuidarte no te quita de los que amas. Al contrario, te deja más entera para cuando de verdad te necesiten. Al cumplir los 30 días, abrió el tercer sobre. Decía solamente: ya lo estás haciendo, no pares. Y abajo, con letra más chica: el hábito ya está, ahora dale forma a lo que quieres. Graciela dobló el papel, lo guardó y sacó una hoja nueva del cuaderno. Escribió arriba con letra grande: Fonda, y empezó a anotar todo lo que necesitaría: el local, el equipamiento, los permisos, los ingredientes de la primera semana. Era una lista imposible para sus recursos actuales. Pero era una lista real, con su letra, en papel. Y eso era distinto a tener el sueño flotando en la cabeza, sin forma ni peso. El quinto aprendizaje fue ese: que un sueño sin papel es solo un deseo. Cuando lo escribes, empieza a volverse plan. Y el sexto lo entendió mucho después, casi al final de los 60 días, cuando una compañera de la fonda le preguntó si estaba tomando algo, porque se la veía diferente, más descansada, segura. Graciela pensó en cómo responder y dijo: empecé a hacerme caso.
Eso era todo, 6 palabras. Y era el aprendizaje más grande de todos, que el cambio no empieza cuando encuentras más dinero. Empieza cuando empiezas a tratarte como alguien que merece ser cuidada. Al terminar los 60 días, Graciela abrió el cajón del buró. El sobre que había guardado al principio tenía adentro una cantidad que no era grande, pero era suya, solo suya. Nadie la había ayudado a juntarla, nadie sabía que existía. Era el primer dinero en su vida adulta que no tenía destino de emergencia, que no estaba comprometido con nadie, que era simplemente suyo. Lo tuvo en las manos un momento. Luego, lo volvió a guardar. No porque no lo fuera a usar, sino porque quería que siguiera creciendo un poco más. En el trabajo, algo había cambiado también. Graciela empezó a llegar más puntual, no porque antes llegara tarde, sino porque ahora llegaba con otra actitud, más presente, menos abrumada. El dueño de la fonda lo notó. Un día le dijo que si quería hacerse cargo del pedido semanal de insumos, era más responsabilidad, también era más confianza y un pequeño bono. Dijo que sí. Sus hijos notaron algo, aunque no supieran nombrar qué. La menor le preguntó una tarde si había pasado algo bueno. Graciela le dijo que había aprendido una cosa. La hija preguntó qué cosa. Graciela fue a su cuarto, sacó los 3 sobres del cajón y se los puso en la mano. Léelos cuando tengas tu primer sueldo. La relación con el dinero no se resolvió de un día para otro. Hubo meses mejores y meses más difíciles. Pero lo que no volvió fue esa sensación de no saber, de estar en la oscuridad sin mapa. Ahora Graciela sabía exactamente dónde estaba parada. Y eso, que parece poco, lo cambia todo. 6 meses después de aquel domingo en que quiso quemar el cuaderno, Graciela fue al Mercado Juárez en su día libre. No a comprar, a caminar y a mirar. Pasó por un local chico que estaba rentando, vidrio al frente, estufa de 4 quemadores adentro, una barra con 3 bancos. Se detuvo frente al local. Sacó su cuaderno del morral. Abrió la página donde había escrito fonda meses atrás. Leyó su lista. Todavía faltaba mucho, pero ya no faltaba todo. La encontró en la parada del camión, una mañana de agosto. Era una mujer de unos 45 años, con uniforme de trabajo y una bolsa de plástico en cada mano. Estaba parada mirando el suelo, con esa expresión que Graciela reconoció de inmediato. La expresión de quien carga demasiado y ya no sabe cómo pedirle al cuerpo que aguante un poco más. El camión tardó. La mujer suspiró, 1 vez, 2 veces. Graciela la miró un momento, luego metió la mano a su morral. Sacó 3 sobres de papel. Los había preparado esa mañana sin saber para quién. Se los puso en la mano a la mujer. La mujer la miró confundida. Graciela le dijo, bajito, ábrelos en casa, 1 por 1. La mujer frunció el ceño. Iba a decir algo, pero Graciela añadió, una señora me los dio a mí hace unos meses. En ese entonces yo tenía 180 pesos en la cartera y ya no creía en nada. Hoy no soy rica, pero soy dueña de lo que tengo. El camión llegó, subieron, se sentaron en lados distintos. Antes de bajarse, la mujer la buscó con la mirada. Graciela asintió. Y en la cabeza de Graciela resonó la voz de doña Soledad, tranquila como siempre. Lo que ya sabías, solo que nadie te había dicho que lo sabías. Y ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando. ¿Cuántos años llevas diciéndote que con lo que ganas no alcanza para ahorrar? ¿Cuántas veces llegaste al fin de quincena sin entender a dónde se fue todo? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste algo, aunque fuera poco, solo para ti? No te estoy pidiendo que cambies todo de un día para otro. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame qué vas a hacer hoy solo por ti. Puede ser abrir un sobre y separar, aunque sean 50 pesos. Puede ser escribir en un papelito lo que entra y lo que sale esta semana. Puede ser simplemente reconocer que mereces ser cuidada, empezando por ti misma. Quiero leer cada comentario, cada uno, porque cada mujer que escribe aquí me recuerda por qué vale la pena contar estas historias.
Y si conoces a una mujer que está cargando sola, que trabaja y siente que nunca llega a nada, mándale este video ahora mismo. No mañana, ahora, porque a veces lo único que alguien necesita es saber que hay otra manera y que no está sola. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por ser valiente, aunque no te lo parezca. Yo creo en ti. Aunque todavía no te creas tú misma, ya creo por las dos.